Hola amigos, mi nombre Luciano Arismendi, tutor virtual del Centro de Gestión Industrial. Este es el video número 7 y en él vamos a hablar de formato condicional y de gráficos. Este video se convierte en una ayuda para el desarrollo de las actividades de la semana 3 del curso virtual de Excel. Para este video vamos a utilizar las hojas que se conformaron en el video 6. En la primera tenemos la lista de vendedores, en la siguiente tenemos el detalle de ventas por vendedor y por mes del trimestre, y en el otro tenemos el informe de ventas trimestre. Esta hoja es la que vamos a utilizar y en esta hoja simplemente desarrollaremos la aplicación de los formatos y también gráficos de ventas. En este momento, acá en esta hoja está ya conformado el formato condicional. Ese formato condicional lo que me permite es resaltar las ventas. Si ustedes ven, las ventas de color verde son las que están señaladas con el chulito y nos está indicando que son las más altas. A medida que disminuyen esas ventas, tenemos otros símbolos diferentes y el color también se vuelve más claro, cambia de matiz de verde a un verde más claro. Luego cambiamos nuevamente de símbolo y pasa a un matiz de amarillo, luego a un matiz de beige y finalmente a un matiz de rojo. Esto quiere decir que las ventas más altas son las del verde más fuerte. A medida que disminuye el verde, disminuyen las ventas hasta llegar al color rojo, que son las ventas mínimas. Las ventas máximas pertenecen a Juan Rico y las ventas mínimas pertenecen a Pedro Corrales. Acá en este momento el formato está constituido ya. Se me olvidó borrarlo antes de iniciar la grabación, pero entonces vamos a borrarlo para hacerlo desde el principio. Para borrarlo seleccionamos, vamos a borrar y le decimos borrar formatos, luego le aplicamos el formato de esta columna, copiamos el formato y se lo aplicamos y ya en este momento quedamos listos para empezar el trabajo. Entonces seleccionamos la columna y para aplicar el formato vamos al grupo estilo, icono, formato condicional, damos clic y escogemos una escala de color. En este caso yo voy a seleccionar la primera. Ya me aplicó los colores. Nuevamente vamos al icono formato condicional y ahora vamos a escoger un conjunto de iconos. Yo escojo este conjunto de iconos, le doy clic y lo aplico. De esta manera obtenemos ya una vista como la que vimos al iniciar la grabación, donde el verde representa las ventas más altas. A medida que disminuye la intensidad de verde, las ventas disminuyen y hasta que llegamos al color rojo, que son las ventas más bajas. En este caso el de mayor ventas fue el señor Juan Rico, que vendió por el orden de los 52 millones. Le siguen las ventas de Alejandra, que vendió por el orden de 31, Luz por el orden de los 28 millones, María por el orden de los 19 millones, Ferney por el orden de los 14, José por el orden de los 12 y el que menos vendió fue Pedro por el orden de los 7 millones de pesos. Este era nuestro primer objetivo del video, aplicar formatos condicionales para resaltar las mayores y las menores ventas y las que siguen en su orden según el caso. A continuación vamos a ilustrar la construcción de gráficos. Así como resaltamos con el formato condicional, también podemos resaltar esta información a través de gráficos. Para ello vamos a construir un gráfico donde mostremos el nombre del vendedor en el eje horizontal y mostremos las ventas en el eje vertical. Seleccionamos, vamos a insertar, desplegamos en el grupo gráficos la pestaña de columna y seleccionamos los gráficos de tipo cilíndrico. Observen que automáticamente me insertó el gráfico donde me dice que el señor que más vendió fue el señor Juan Rico
y el que menos vendió según el formato condicional fue Pedro Corrales. Entonces Pedro Corrales tiene el cilindro de altura más baja. Vamos a ampliarle un poco el gráfico en el sentido vertical. Listo. Y ahora vamos a colocarle título al gráfico. Vamos a dar clic sobre el gráfico y observen que cuando damos clic sobre el gráfico cambian los menús. Si doy clic sobre la hoja desaparecen, si doy clic sobre el gráfico aparecen los nuevos menús. Para insertar el título doy clic en presentación y doy clic en título del gráfico y le digo que me muestre el título encima del gráfico y observen que aparece el espacio para el título. Entonces voy a digitarle en ese espacio, voy a digitarle ventas trimestrales por vendedor. Observen que las letras están aquí en la barra de fórmulas. Una vez que yo le dé Enter, pasan esas letras al espacio del gráfico. Enter. Ahora vamos a rotular los ejes. En el eje horizontal tenemos el nombre de los vendedores. En el eje vertical tenemos los pesos de venta. Vamos a colocarle esos nombres. Para rotular los ejes, entonces vamos aquí a la pestaña de rótulo de ejes y vamos a hacerlo inicialmente con el eje horizontal y vamos a decir que el título quede bajo el eje. Aparece el espacio y en ese espacio le voy a digitar vendedores. Enter y observen que pasa el título al espacio correspondiente y ahora vamos a rotular el eje vertical. Entonces eje vertical y en el eje vertical voy a escoger el título girado. Me aparece el espacio del título girado y ahí le voy a digitar simplemente pesos de venta. Enter. Observen que ya me quedó el gráfico y eso sería como la parte básica de los gráficos. Ahora voy a construir otra vez el mismo gráfico, pero ahora lo vamos a insertar en una hoja independiente. Entonces para ello voy a utilizar ahora el código del vendedor con las ventas trimestrales. Entonces señalo los códigos de vendedor, piso la tecla control, la mantengo presionada y señalo las ventas trimestrales. Voy al icono insertar. A continuación le digo clic en la pestaña de columna del grupo gráfico y escojo otro tipo de gráfico. Escojo, por ejemplo, el gráfico de pirámides. No, el cónico. Vamos a escoger el cónico. Entonces, ahora tenemos los mismos gráficos, pero en forma cónica, con la diferencia que la escala ahora es el vendedor 1, que es Ferney, y el vendedor 2, que es Luz Díaz, y así sucesivamente, pero este gráfico lo vamos a insertar en una hoja diferente. Si doy clic en cualquier parte de la hoja, desaparecen los menús originales, aparecen los menús originales, y si doy clic sobre el gráfico, me aparecen los menús característicos del gráfico. Entonces, estando seleccionado en esos menús diseño, le digo mover el gráfico, y le señalo que me lo mueva a una hoja nueva y le digo aceptar. Una vez que me movió el gráfico a una hoja nueva, doy clic en presentación, doy clic en título del gráfico y le digo que me muestre el título encima del gráfico y le escribo nuevamente ventas trimestrales por vendedor. Enter. Y voy a rotular los ejes también. Entonces rótulo del eje horizontal y ahí digitamos vendedores. Enter. Y rótulo del eje vertical, título girado, y ahí le digitamos pesos de venta. Enter. Y estos conos de color azul me están representando las ventas de cada vendedor y
si hubiera otro tipo de gráficos que estuvieran representando otros datos diferentes, también los podría representar en este mismo gráfico, pero aquí solamente tenemos las ventas trimestrales por cada vendedor y a eso me le llamó serie 1. Como son las ventas, yo le puedo cambiar el nombre de serie 1 por ventas. Para ello doy clic sobre el gráfico con el botón derecho del mouse, le digo seleccionar datos y entonces me muestra aquí la serie, mire, serie 1, que sería esta serie 1, le digo editar y le escribo el nombre correspondiente, que serían ventas, simplemente. Aceptar y aceptar, y observen que ya me cambió el nombre serie 1 por el nombre ventas. Digamos que esto es lo básico de los gráficos y con esto hemos cumplido el objetivo del video número 7. Le podemos dar nombre a estas hojas, por ejemplo, gráfico ventas. Clic en cualquier parte de la hoja, y listo. Con esto terminamos. Les habló Luciano Arizmendi, les deseo un feliz día y hasta pronto.